Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien, espero que ninguna esté enferma, sobre todo. Bien, como recuerdan ustedes, estábamos hablando de los costos del desarrollo, tanto del costo social y del ambiental, pero especialmente del ambiental. Entonces, el video presente se trata de eso. Y por supuesto, toma más o menos por el punto de partida, el punto al que habíamos llegado, perdón, en el caso de cada curso. Había ciertas variaciones, pero esto más o menos unifica las cosas. Eh, Les pido por favor poner mucha atención. De todas formas, he hecho un recuento un poco como para que no se pierdan en caso de que no recuerden exactamente lo último que habíamos visto. Junto con este video va a haber un documento en la plataforma, un documento monográfico en los mismos términos y en el mismo sentido del video. Y en función de las dos cosas, de observar el video y de leer el documento, van a tener que hacer un trabajo escrito y enviármelo vía plataforma. Entonces, sin más, vamos a empezar. Los costos del desarrollo. Es posible que aquí haya una luz que les imposibilite ver, pero en todo caso, este es el tema, los costos del desarrollo. ¿Qué es lo que habíamos visto ya del desarrollo? Habíamos visto que el desarrollo se consideraba por fuentes oficiales, como por ejemplo el Banco Mundial y organizaciones por el estilo, como el aumento de la calidad de vida social en términos económicos y humanos. Eso es el desarrollo social. Por lo menos esa es la definición oficial. Es decir, estaría muy atada a la parte material de cómo vivimos. Entonces, habíamos visto que los costos del desarrollo, es decir, los costos de haber alcanzado este nivel de vida aparente, son, por un lado, los costos sociales, y con costos sociales habíamos hablado de la desigualdad, porque es aquí donde se comienza a caer la fantasía del desarrollo y lo sabemos mediante la desigualdad, que tiene unas proporciones gigantescas y de la cual ya hemos hablado también, pero fundamentalmente este video se centra sobre las consecuencias o los costos, para ponerlo en términos cuantitativos y así poder tener una dimensión del desarrollo. Entonces habíamos dicho que las categorías a las que pueden pertenecer los costos o las consecuencias dañinas per se del desarrollo, como lo hemos llevado, son la extinción de flora y fauna en primer lugar, a niveles críticos. El fondo para el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF por las siglas en inglés, hizo un estudio en el 2018, se llamaba Planeta Vivo, Informe Planeta Vivo, y en él se decía, por ejemplo, que a partir de 1970 y tomando como límite 2014, la tasa de extinción de las especies se había acelerado en un 60%, había aumentado en un 60%. Las especies animales y vegetales, porque el estudio no hacía distinción, tienen una tasa de extinción porque todas son parte de la cadena alimenticia y gracias a la cadena alimenticia se mantiene una cantidad variable pero
con rangos de especímenes de individuos, de especímenes de una especie. Pues bien, eso desde 1970 hasta el 2014 había aumentado en un 60%. Es uno de los resultados del informe que nos da una idea de cómo hemos acabado con la flora y fauna, que es la primera categoría. La otra es la infertilización del suelo. La infertilización del suelo es algo que hemos hecho producto básicamente de la industrialización, producto de la manera en que hemos procedido químicamente en la industrialización, producto de verter químicos en los ríos, producto de utilizar fertilizantes que no se ha probado tengan un efecto neutro en la tierra y cosas por el estilo. Pero básicamente sí, infertilización del suelo. Si el suelo no tiene nutrientes, si el suelo no tiene minerales y los demás componentes que necesita para que la vida crezca en él, eso es algo irreversible. Y ese es el problema. Por último, la contaminación integral. Con integral me refiero a todos los tipos de comunicación, a todos los tipos de contaminación. La contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación auditiva de la que se habla incluso hoy en las urbes. La contaminación es terrible, terrible. La ciudad prohibida en China, por ejemplo, tú tienes que entrar a ella con una mascarilla. Es absolutamente necesario que entres a ella con una mascarilla por la gran cantidad de gases tóxicos en la atmósfera, en ese lugar. Y cosas por el estilo. Tenemos casos icónicos como Londres, como algunas partes de México, etcétera, donde la polución es grande. En el caso del agua, los famosos continentes de plástico, que son acumulaciones de basura plástica, son un problema de magnitudes escandalosas. Entonces, frente a este costo del desarrollo, o sea, frente a la problemática del desarrollo, se ha planteado una solución desde las fuentes oficiales y formales. Y la solución es una planificación para el desarrollo. Es decir, planificar cómo nos vamos a desarrollar. Y se ha hablado mucho respecto en el contexto del ambiente, por supuesto, de que la planificación para el desarrollo debe tener dos conceptos: sostenibilidad y sustentabilidad. Ya veremos a dónde nos lleva eso, pero antes de ir de aquí para allá, que es lo que se pretende, tenemos que aterrizar para hacer conciencia en una pregunta esencial: ¿cómo se da la afección? ¿Qué es exactamente lo que hacemos y cómo perjudica al medio ambiente y a las generaciones futuras, tanto de flora y fauna como de personas? ¿Cómo se da la afección? Eso es lo principal. ¿De qué manera destruimos el medio ambiente? La respuesta a ese interrogante está en el documento que les mencioné antes. Una de las respuestas, porque son varias en realidad, pero por el momento les dejo con esto. ¿Cómo se da la afección? Y les dejo como tarea pensar
realmente qué es últimamente el desarrollo, más allá de la definición formal. Les pido que construyan una definición de desarrollo social, una que ustedes harían universal y valedera si tuvieran la oportunidad. Esa parte es totalmente creativa, pero el siguiente punto no lo es. Por supuesto, todo esto es parte de un escrito que ustedes deberán hacer como tarea. La siguiente es averiguar cómo se mide el desarrollo social de una nación. Hay cuantificadores y hay procesos de evaluación y conceptos por el estilo que permiten científicamente cuantificar el costo del desarrollo. Por eso la palabra costo, que viene de la contabilidad. ¿A quién beneficia el costo de desarrollo, pero en función de lo que hemos hablado? No de qué que debería ser el costo del desarrollo, sino de qué es el desarrollo según se lo entiende. Y esto es básicamente la extensión de la sociedad. Y por último, una pregunta que relaciona tanto su versión con la versión general del desarrollo. ¿Es intrínsecamente perjudicial el desarrollo? ¿Se puede coexistir al nivel que queremos, que no es el actual, sino incluso mucho más sofisticado, elaborado, tecnológico, junto con el medio ambiente? ¿Se puede o no se puede? Eso, en cambio, es una pregunta de opinión. Quiero saber lo que opinan al respecto. Entonces, las indicaciones, si bien van a estar en el trabajo nuevamente, junto con otras instrucciones, es que den una definición de qué es lo que debería entenderse por desarrollo social en máximo 50 palabras. ¿Cómo se mide? Es una investigación que tienen que hacer ustedes y por lo tanto yo quisiera que por lo menos sea un cuarto de página lo que escriban ustedes. Recuerden, tiene que ser un escrito original. La siguiente pregunta, ¿quién beneficia? Va dentro de esta. Son dos partes de una misma investigación y por lo tanto un cuarto de página incluye la respuesta a las dos cosas. Y por último, ¿es intrínsecamente perjudicial? Aquí no les voy a poner una extensión mínima ni máxima. Lo dejo a su criterio. Me interesan sus ideas. No tengo interés sobre si son concisas, sobre si son largas. Lo que me interesa es el contenido. Y recuerden que la pregunta esencial del documento es extraer la conclusión, la información, mejor dicho, de cómo se da la afección. Porque solamente así sabremos cómo se planifica para el futuro. Y si los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad de los que tanto se habla y que abordaremos en otro video son realmente la solución para todo esto que estamos haciendo. Eso es todo por el momento. En la plataforma encontrarán el documento y también encontrarán en un documento separado las instrucciones que contienen estas preguntas
aparte de otras que serán sobre el contenido del documento que no ha sido mencionado para nada en el video. Por lo pronto eso es todo. Que estén bien y nos vemos la próxima.